Yo siempre he dicho que Atlántico es un verdadero paraíso. Tenemos agua por todos lados. Tenemos el río Magdalena, tenemos el canal del Dique, tenemos el embalse del Guájaro, tenemos la laguna del Uruaco, tenemos la ciénaga del Totumo. Bueno, hay muchos cuerpos de agua más. Bueno, esto es un verdadero paraíso que pienso yo que no hemos explotado suficientemente. Parece que desde el punto de vista, vamos a hablar de la pesca ahora, pero desde el punto de vista de la agricultura parece que solo explotamos un 5%. La gobernación dice que es un 10, pero yo pienso que aún así es muy poco lo que estamos haciendo. Y la oportunidad en estos momentos que se presenta es grande. China y Estados Unidos con esa confrontación dejan un espacio abierto, por ejemplo, para venderle a China lo que no le va a comprar a Estados Unidos. Y a Estados Unidos, aprovechando nuestro tratado, lo que no le va a querer comprar a China. Pero bueno, ¿qué tanto podemos aprovechar eso? Por eso hemos invitado a Yari Rojano, que es la subdirectora de Riesgo y Cambio Climático de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, para que pues hablemos sobre estos temas. Muy buenos días, a Yari. ¿Cómo me le va? Muy buenos días, Pablo. Muchísimas gracias de verdad por este espacio. Complacida de estar aquí. Bueno, ¿qué tanto estamos haciendo desde el punto de vista de la corporación y de nuestra gran cantidad de agua que tenemos en relación con los campesinos? Efectivamente, bueno, hay varios temas importantes. Recordemos que el Atlántico es un departamento anfibio. Tú muy bien lo mencionabas ahorita, estamos rodeados de agua. La cuenca Mar Caribe, la cuenca Canal del Dique y la cuenca Río Magdalena, que son unas cuencas abastecedoras, de verdad, de agua para consumo humano y, por supuesto, para preservación de fauna y flora de todos nuestros humedales. Tenemos alrededor de unos casi 22.000 hectáreas de humedales en el departamento, entre lagunas costeras, estuarios, tenemos hasta un embalse. Recordemos importantísimo el embalse del Guájaro, que en su espíritu, cuando lo hicieron allá en los años 50, precisamente fue para almacenar agua para los distritos de riego. El embalse del Guájaro hace parte del distrito del riego de Repelón, Manatí, que incluye un distrito de drenaje, que es Boquitas en Manatí, incluye el distrito de riego de Repelón. Precisamente estaban visionando pues volver todo el sur del departamento del Atlántico una despensa, la despensa agrícola para toda la región Caribe. Entonces son tierras muy ricas, con muy buenos suelos, que tienen además, como te decía yo, la disponibilidad de este distrito de riego que garantiza agua para todas las actividades productivas que hay alrededor del embalse, que son muchísimas y muy variadas. Bueno, los campesinos me decían a mí que ustedes se han preocupado por los pescadores, pero no por ellos, por los que siembran. Dice, estamos Precisamente. abandonados y pedimos incluso que el Guájaro y otros cuerpos de agua los manejen otras entidades, por ejemplo, la gobernación y no CRA. De acuerdo, nosotros estamos totalmente de acuerdo con la posición de los campesinos, porque como te decía, por eso inicié diciendo que el embalse del Guájaro, el espíritu es almacenar aguas. Esa es su función. Su función va ligada al distrito de riego, hace parte del distrito de riego, y por esta razón es necesario que la ADR, que es la Agencia de Desarrollo Rural, de quién son las compuertas. Recordemos, Pablo, que las compuertas no son de la corporación, no son de la CRA, son de la ADR. Y en ese sentido, ¿Cuál es la nosotros hemos ADN? venido, la Agencia de Desarrollo Rural, Agencia de Desarrollo Rural. que Correcto, lo que era antes el INCODER. correcto. Entonces, la Agencia de Desarrollo Rural es quien debe en estos momentos asumir la operación de las compuertas del embalse del Guájaro, teniendo en cuenta que son parte integral del distrito de riego. Entonces, es por esta razón que desde la corporación estamos trabajando precisamente y avanzando con la ADR en apoyarlos, porque como nosotros tenemos mucha más experiencia en el manejo de las compuertas, pero más que todo debe enfocarse hacia precisamente garantizar el agua para los distritos de riego y para todas las actividades productivas alrededor del embalse. Muy bien. Mi saludo a propósito para Janet Cabrera, la jefe de prensa de la CRA, una extraordinaria colaboradora. Bueno, pero en realidad, por ejemplo, para los pescadores, ¿cómo están operando ustedes en estos momentos?
Bueno, ahí en el año 2012, después de que ocurrió toda la tragedia de 2010-2011, la corporación hizo un nuevo manual de operaciones de las compuertas, porque básicamente el que nos entregaron a nosotros en el año 2000, lo que decía era que el embalse se maneja entre la cota 380 y la cota 420, y más, ni más nada, pare de contar. Entonces, teniendo en cuenta esto, se hizo un nuevo manual de operaciones con tres momentos, digamos, un momento en el que hay una proyección de año niño, un momento en el que hay una proyección de año niña o una proyección en donde hay un año promedio. Entonces, en ese orden de ideas, contemplamos dentro de este manejo no solamente el tema de la captación o la entrada de agua para garantizar, digamos, que el distrito de riego no se quede sin agua, sino además hay que involucrar temas componentes de gestión del riesgo. Recordemos que La Peña y Agua de Pablo son los puntos más bajos, que de hecho la corporación también hizo los muros de protección. Estos muros de protección lo que permiten es llevar el embalse a la cota 520. Es decir, ya La Peña no se va a inundar en la cota 420, sino subimos un metro más para poder además garantizar también mayor capacidad de agua para el distrito de riego, teniendo en cuenta que nuestro clima ha cambiado muchísimo. Entonces ahora tenemos extrema sequía y extrema lluvia. Esos son nuestros dos periodos básicamente. Y el tema, y teniendo en cuenta también con los pescadores, el tema de las migraciones. Esto es importante. Mira que a final de año tuvimos una muy buena pesca. Precisamente en el embalse abrimos una compuerta, teniendo en cuenta que había actividad migratoria. Entonces, también nosotros tenemos en cuenta para la operación del sistema de compuertas esa actividad migratoria que es necesaria porque ya el embalse ya no opera como un cuerpo de agua natural. Entonces, toca estar muy pendiente para garantizar que las poblaciones de nuestras especies nativas que tienen que migrar puedan cumplir su ciclo biológico. Bueno, ¿qué riesgos están por solucionarse o por prevenirse? En este momento, hasta este momento, lo que nos ha dicho el IDEAM, la proyección es que este va a ser un año promedio, es decir, no se ha consolidado ni fenómeno de variabilidad climática niño ni niña durante el primer trimestre del año. Sin embargo, la tendencia puede ser a presentarse una niña. Todavía no, pues no hay las proyecciones, tenemos que esperar, como te decía, a ver qué pasa en este primer trimestre y si se consolida un niño o una niña dependiendo del calentamiento o el enfriamiento del Pacífico. Desde el punto de vista de los equipos, ¿qué tanto están operando lo que tenemos y qué necesitamos para el futuro en cuanto a esos equipos? Equipos para el distrito de riego. Sí, para la conservación pues de lo que es el embalse, es decir, maquinaria, bombeo, en fin, lo que sea indispensable. ¿Qué nos está faltando y qué podríamos Ok. implementar para el futuro? Claro, Bueno, el mundo va el embalse cambiando puede, permanentemente y tenemos que estar cambiando nosotros también. No podemos quedarnos estáticos mientras el mundo, bueno, va arrollando. Estamos viendo lo que sucede en así Los es. Ángeles, lo que pasó en Chingaza, en fin, en todos los sentidos. Así es, como te decía, nosotros tenemos esta extrema lluvia y nuestra extrema sequía. Esos son nuestros dos periodos. Y son retos que tenemos para adaptarnos precisamente a esta situación, a esta nueva variabilidad climática. En ese orden de ideas, nosotros tenemos en el año 2012, que te decía que se hizo un estudio muy completo del embalse, porque ¿qué pasa? Recordemos que durante la inundación del sur se evacuó el 80% del agua por el embalse. Pero el embalse actuó como un filtro, dejó salir el agua, pero quedó mucho sedimento dentro del embalse. Entonces, además que tenemos alrededor de unas 45 microcuencas tributarias que llegan al embalse del Guájaro y que vienen arrastrando sedimentos de la cuenca alta. Entonces, teniendo en cuenta esa situación, se presentó un proyecto al gobierno nacional en donde era necesario dragar 9 zonas del embalse. Hasta este momento hemos dragado 5 zonas del embalse. Entonces, se requiere tener como esa capacidad de poder hacer ese mantenimiento del embalse, porque como te decía, el embalse es un cuerpo de agua artificial que requiere mantenimiento. Es decir, requiere que los canales internos se draguen, que las desembocaduras de los arroyos se draguen, porque se va acumulando sedimento dentro del embalse. Bueno, desde que fue creado el embalse como tal, el Guájaro, ¿cuántas veces se ha dragado?
Bueno, tengo por lo menos, como te decía, desde la corporación se ha dragado casi que todos los años, pero en diferentes zonas, porque los dragados, recordemos que son soluciones momentáneas y bastante costosas. Entonces, Pero, pues la información que tengo es que es insuficiente el dragado que se está haciendo. por eso, claro que sí, porque como te decía, son alrededor de más de 45 microcuencas tributarias. Es imposible dragar todas al mismo tiempo, o por lo menos eh, lo que hacemos es una proyección y ir tragando, digamos, en la medida en que alguna zona se sedimenta más que otra. Lo que sí hacemos todos los años son las limpiezas de los puertos, porque recordemos que adicionalmente tenemos un componente en el embalse que es la tarulla. La tarulla es esta planta foránea que tapona los puertos, no deja salir a los pescadores o no los deja regresar. Entonces, eso sí lo hacemos permanentemente todos los años, esa limpieza de esa tarulla para garantizar que los pescadores puedan entrar y salir del embalse sin problema. Bueno, y esa querida tarulla, todos la recordamos, pero bueno, ¿para qué sirve la tarulla, entre otras cosas? De hecho, la tarulla no es mala, el problema es como siempre, todo en exceso es malo. La tarulla permite precisamente que los peces, los alevinos en este momento entraron al embalse, hay muchos alevinos, Protejan con con la tarulla. se protegen, exactamente, sirve de alimento, de refugio eh, a esos alevinos que están creciendo. Pero el problema es cuando ya es demasiada tarulla, entonces obviamente hay que intervenir y por eso nosotros también tenemos el plan tarulla, que es sacar esta tarulla, ponerla a secar y que nuestros pescadores, las esposas de los pescadores de Agua de Pablo, de La Peña, de Repelón, de Villarrosa, hagan artesanías con esa tarulla. Bueno, eh, en cuanto a la pesca, bueno, pero los cultivadores, los campesinos, ¿cómo pueden recibir más agua? Bueno, como te decía, eso es importante para nosotros y por eso es tan importante que la ADR se involucre en este manejo y operación del sistema de compuertas para garantizar, porque el espíritu con el que la corporación puede manejar el embalse es con el espíritu ambiental, somos la autoridad ambiental, diferente a la visión que tienen los campesinos y que tienen los agricultores, que este siempre ha sido el choque entre pescadores y agricultores de que cuando uno necesita el agua, los otros necesitan que esté en aguas bajas. Entonces, lo que nosotros tratamos es de mantener un equilibrio, ¿verdad? Pero sin exponer, porque como te decía yo al principio, hay un componente muy fuerte en el embalse de gestión del riesgo por la peña. Entonces, nosotros no podemos subir tanto el embalse para garantizar el agua para el distrito de riego de manera que pongamos en riesgo a la peña ni Agua de Pablo, que son las zonas más bajas. Entonces toca mantener un equilibrio de manera que puedan hacer proyecciones para tener agua suficiente para el distrito de riego, pero sin poner en riesgo las poblaciones naturales Bueno, y las poblaciones del no embalse. se pueden diversificar o profundizar los canales de riego para que se pueda producir más agua para el campesino. Eso es un trabajo que viene adelantando la gobernación precisamente en optimizar como los distritos de La riego y todos los CNA canales. tiene voz para decirle a la gobernación, necesitamos que se haga esto, o solo lo dejan pues a la buena de Dios de la gobernación. No, porque es que la gobernación tiene un convenio con la ADR precisamente en el marco de estos de los distritos de riego y de la optimización de los distritos de riego. Ellos no estaban funcionando como debían y desde hace aproximadamente unos 5 años se vienen haciendo unas adecuaciones muy importantes con recursos muy importantes de la gobernación precisamente para los distritos de riego. Entonces sí se está trabajando y está optimizándose y se están comprando bombas y se está mejorando, digamos, la captación. ¿Qué podemos aprender y qué podemos aplicar, por ejemplo, de lo que ha hecho Israel? Yo una vez ponía el ejemplo y dije, bueno, pero si Israel lo hizo en el desierto y nosotros que tenemos tantos cuerpos de agua, ¿por qué no podemos hacer algo igual o superior? Entonces hubo funcionarios que se molestaron conmigo, ay, pero ese ejemplo está muy manido, pero es que lo podemos poner mientras no estemos dando los suficientes resultados, por ejemplo, en la siembra, que como decíamos, apenas cultivamos el 5% o el 10%. Y eso es caramba, lastimoso para un departamento que tiene tanta agua y tantas posibilidades en medio de esta crisis mundial a la cual nosotros podemos aportar, beneficiarnos. La seguridad alimentaria es muy importante, definitivamente para nosotros. Bueno, igual como te decía, somos autoridad ambiental y nosotros pues el componente ambiental es lo que venimos manejando. Sin embargo, muchas de nuestras poblaciones, tú lo decías, agricultores, pescadores,
necesitan la seguridad alimentaria, necesitan garantizar. Nosotros trabajamos con alevinos de Boca Chico, por ejemplo, trabajamos con el Plan Pescado por las poblaciones naturales de las especies, ¿verdad? Porque mientras se garantice que las especies estén en el río y ese intercambio biológico entre poblaciones más sanas haya, pues va a haber mayor seguridad alimentaria, pero no es, digamos, el espíritu de la entidad, de la corporación. Para nosotros, el tema productivo es algo que tienen que abordar ya los entes territoriales. Nosotros debemos garantizar el agua para la preservación de fauna y flora, para el consumo humano, que es la prioridad, pero de ahí en adelante, pues ya los entes territoriales deben tener como proyectos más enfocados hacia garantizar la seguridad alimentaria, tanto de los pobladores, de los agricultores y de los pescadores principalmente. Y la manera de pescar tiene que ver con ustedes, porque yo recibo muchas quejas también de que eh, cu- eh, eh, pescan demasiadas especies muy pequeñas y me dicen, bueno, si no hay peces pequeños, no habrá peces grandes en el futuro. ¿Esa es Tienes la toda la preocupación de razón. ustedes también? La UNAP, que es la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura, es la encargada precisamente de revisar este tema de los trasmayos. A nosotros también nos llegan los pescadores con muchísimo. Tuvimos una reunión hace un par de días con los pescadores con la Federación de Pescadores del Canal del Dique, y ellos precisamente mencionaban que hay mucho trasmayo en el embalse del Guájaro, y que este es un problema obviamente porque, como te decía, o sea, y pescan en los caños de comunicación. Los caños de comunicación está prohibido a nivel nacional pescar. ¿Por qué está prohibido? Porque son precisamente la entrada y la salida de los alevinos. Si cogen los peces muy pequeñitos, pues no va a haber peces adultos. No va a poder, y, no se, y se va a interrumpir el ciclo biológico. Entonces, por esa razón, nosotros le hacemos siempre un llamado a la UNAP cuando los pescadores nos llegan con las inquietudes y les decimos a la UNAP, por favor, hay que hacer operativos para garantizar que haya métodos adecuados de pesca. ¿Cuál ha sido el secreto o la buena práctica de Israel? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué es lo bueno que ha hecho Israel y cómo lo ha hecho? Israel, no Sí, sé, no tengo conocimiento. desde el punto de vista del agua, por ejemplo, que es lo que ustedes manejan. Bueno, lo que sí sé es que ellos han puesto pues a producir prácticamente el desierto, ¿no? Lo que han llevado es agua precisamente y han puesto, eh, digamos que tenían problemas de seguridad alimentaria y han puesto a producir el desierto. Eso es lo que entiendo que tú mencionaste al principio y que he escuchado por ahí en las noticias. Nosotros tenemos abundancia de agua dulce. Por ejemplo, el río Magdalena para nosotros es una oferta en teoría inagotable. Y Y el nada. canal del dique también, una Pero sin oferta en embargo, teoría vemos inagotable. el río Magdalena secándose en muchas partes y el Amazonas, bueno, quien lo creyera también, casi que atravesándose a pie. Tenemos situaciones en las que se bajan mucho los niveles. Afortunadamente este año creeríamos que no vamos a tener niveles críticos en el río, pero sí nuestras bocatomas, y eso es muy importante para nosotros. Recordemos que el Magdalena, el departamento del Magdalena, tiene problemas de suministro de agua para consumo humano, teniendo igualmente el río Magdalena allí. Lo que no tienen es infraestructura, que el Atlántico sí tiene, y eso sí hay que abonarlo muchísimo porque nosotros tenemos infraestructura que puede movilizarse, es decir, nuestras bocatomas de los municipios pueden movilizarse dependiendo de esa divagación del río, es decir, cuando el río se retira o cuando el río aumenta los niveles, las bocatomas están en capacidad de ir hasta donde el río está y también devolverse. Entonces, importante no solamente tener la oferta, sino tener la infraestructura necesaria para poder aprovechar esa oferta. Bueno, y con la Ciénaga de Mallorquín, ¿cómo nos está yendo? Bueno, la Hacienda de Mallorquín, pues tú lo sabías, para nosotros en este momento el tesoro principal de la ciénaga es la salinidad. La ciénaga está llevándose a un cambio en que ya no es estuario, sino laguna costera. ¿Por qué? Porque ha aumentado la salinidad. ¿Por qué? Porque los pasos de comunicación de agua dulce, que la oferta natural de la Sena Mallorquín de agua dulce es el arroyo León, es su fuente natural, y el río Magdalena. Los Boscolver por la sedimentación del río, pues se tapan muy a menudo. Entonces, los pescadores, acuérdate que en el año 2019 ellos cerraron o bloquearon la entrada del arroyo León a la Ciénaga de Mallorquín. Entonces, para nosotros es importante poder garantizar el agua dulce para la ciénaga, independientemente de la carga orgánica que lleve, porque ya hemos visto que podemos trabajar la carga orgánica, sabemos cómo hacerlo. Con las microalgas dan excelentes resultados, pero sí necesitamos llevar agua dulce.
Por eso el año pasado la corporación hizo, digamos, un vertedero que en la última parte, la última sección del Arroyo León, que lo que garantice que cuando hay excesos de agua, por ejemplo, el año pasado que tuvimos finalizando Niña y hubo muchísima lluvia, logró llegar agua dulce a la Ciénaga Mallorquín y se recuperó una zona de manglares que se estaba muriendo precisamente porque los manglares necesitan, hay algunas especies de manglar que necesitan este flujo de agua dulce y salada para poder garantizar su supervivencia. Bueno, el arroyo León y el río Magdalena, ¿cómo contribuyen pues a la contaminación de la Ciénaga y de nuestros mares, Puerto Mocho y Prado Mar y todo esto? Bueno, el Arroyo León lo que lleva es carga orgánica, básicamente. Recordemos pues que ahí vierten la Edar El Pueblo, que recoge todas las aguas residuales del suroccidente del distrito de Barranquilla. Entonces, obviamente, pues ahí llega una carga orgánica importante. Y el río Magdalena, recordemos que el río Magdalena viene con metales pesados, porque nosotros no tenemos minería que utilice metales pesados, minería de preciosos, o sea, de metales preciosos, de oro, que son los que utilizan mercurio, plomo y todos estos metales pesados. Entonces, a nuestras ciénagas en realidad llegan los metales pesados por el río Magdalena. Y el río Magdalena, ¿cómo contribuye a la contaminación de nuestras playas? Ah, bueno, por el río Magdalena también llega muchísima, muchísima basura. Eso lo estamos estudiando con Inver precisamente. Es Tenemos decir, un... ¿nos podemos bañar o no nos podemos bañar en nuestros Sí, mares, sí, sí, sí. No, 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 la calidad de Puerto agua de Mocho la... y en La las playas calidad de Puerto Colombia y de Salgar y de Sabanilla? La calidad de agua, recordemos que el mar pues tiene una capacidad de dilución muy grande y el mismo río Magdalena tiene una capacidad de dilución de contaminantes muy grande. Pero lo tenemos Sin encima, embargo, muy aquí encima del hombro, ¿no? sí, pero sí hay, digamos que hay momentos en los que se puede llegar a afectar la calidad del agua en algunas zonas porque, por ejemplo, en las épocas de sequía, porque se hay mayor concentración de contaminantes. Pero en las épocas de lluvia, cuando hemos tenido muy buena, digamos, un año, por ejemplo, como venimos, que venimos de una niña, nuestros humedales en realidad tienen muy buena calidad de agua y el mar también. Recordemos, mira, Pablo, que esto es muy importante, que tenemos corales en Puerto Velero. Los corales son sensibles, muy sensibles a los cambios, digamos, en las cargas orgánicas. Entonces tienen que tener una muy buena calidad de agua para poder estar allí presente. Y tenemos una muy buena variedad de especies de corales y tenemos pastos marinos que tampoco sabíamos que tenemos más pastos marinos y también tenemos en la ensenada de Puerto Velero pastos marinos. Entonces esto nos da un indicativo de que tenemos una buena calidad de agua en el mar. Muy bien, eh, Ayari, díganos usted, por favor, entonces, en estos próximos 2 años, ¿cuál es la hoja de ruta de la corporación? Bueno, estamos apuntando a varios temas relacionados, bueno, hay diferentes componentes, ¿verdad? Desde el punto de vista ambiental tenemos componente agua, suelo, fauna, flora, vegetación, áreas protegidas, pero estamos apuntando en este momento, por ejemplo, a la declaratoria de área protegida marina, que no tenemos en el departamento, a la declaratoria de otra área protegida en el departamento del Cerro de la Vieja, digamos, fortalecer todo este componente de gestión del riesgo. Recordemos que las competencias de la corporación están enfocadas hacia el conocimiento, la gestión del riesgo, entonces vamos a apoyar los municipios en los mapas de riesgo. Vamos a hacer también, nosotros el año pasado trabajamos mucho la identificación de puntos críticos. Tenemos zonas que siempre ocurren incendios forestales. Siempre hay zonas específicas del departamento donde siempre ocurren incendios forestales. Entonces ya esas zonas las tenemos identificadas y vamos a pasarlas a un mapa para dársela a los municipios y decirles, señores, todos los años ocurren incendios forestales en esta zona, ocurren inundaciones en esta zona, ocurre, eso tienen que tenerlo presente. ¿Para qué? Para su planificación, porque es importante poder garantizar la planificación ambiental territorial, que es lo que una de las presiones más fuertes que tiene el Departamento del Atlántico, que es la mala planificación que se ha tenido durante mucho tiempo, entonces ubicando gente en zonas de alto riesgo, entonces que después hay que moverlos porque cada vez que el arroyo se crece, entonces se vienen las casas abajo, o hay un problema con deslizamiento, con avenidas torrenciales, sobre todo en los municipios costeros. Entonces, digamos, brindar esos insumos para que haya una buena planificación ambiental territorial. Vamos enfocados también muchísimo al fortalecimiento del tema de carbono neutralidad, estos temas que son muy nuevos.
la idea es que la corporación, cuando termine 2027, sea carbono neutral. Logremos avanzar en eso. Conjuntamente estamos trabajando también con el sector empresarial, también con algunas empresas fortaleciéndolas para también lograr ser carbono neutrales. Estamos trabajando con las emisiones de gases de efecto invernadero, con los residuos estos que salen de las escombreras. Digamos que la economía circular, bioeconomía, silvopastoreo, tenemos, digamos, muchísimos enfoques, muchísimos temas en donde estamos trabajando, poder terminar las PETAR que estamos haciendo en este momento, que son Piojó, la PETAR regional y la PETAR de Juan de Acosta. Entonces, lograr terminar esas obras que van a garantizar mejorar el recurso hídrico, la calidad del recurso hídrico también para el departamento, un sistema de alertas tempranas comunitario. Entonces, tenemos muchos proyectos enfocados en diferentes partes, el ejercicio de autoridad ambiental. eh, Recordemos también que están proliferando mucho acá en el departamento estas eficiencias energéticas, entonces estamos viendo eólicos, muchos parques solares. Todo el departamento tiene una oferta de acuerdo a la ubicación geográfica, a su territorio, para este tipo de energías. ¿Y el canal del dique? El canal del dique, bueno, pues hasta donde sé, ese proyecto está en este momento bastante detenido precisamente porque se le pidió licencia ambiental, entonces están tratando de cumplir con los requisitos para la licencia ambiental, para garantizar. Pues lo que va a garantizar esto es mejorar el tema de gestión del riego, porque lo que va a hacer es estabilizar el canal del dique. Las esclusas lo que van a hacer es estabilizar el canal del dique. Entonces no va a haber independientemente de lo que pase con el río Magdalena, si sube o si baja, el canal del dique se va a mantener estable. Y él va a disminuir los sedimentos que están afectando en este momento, pues allá a Barú y a las islas de Rosario. ¿Cómo contribuyen ustedes con Isla de Salamanca y los incendios en la isla de Salamanca? Este es un, tenemos como una visión integral. Recordemos que el Vía Parque hace parte del sitio Ramsar Siena Grande de Santa Marta, que igualmente hace parte de Mallorquín. Desde Es de nuestra, ellos, pero nos afecta más a nosotros que a cualquier otro. Por los vientos, Así. así es, tienes toda la razón. Nosotros tuvimos un compromiso y es que nuestros pescadores, o sea, garantizar que nuestros pescadores se queden en nuestro territorio, porque nuestros pescadores de Malambo y Soledad también iban allá a pescar al Vía Parque. Entonces también estaban generando inconvenientes en esa zona. Entonces, lo que estamos haciendo es mejorando las condiciones de nuestros humedales acá para que nuestros pescadores no tengan que irse allá enfrente, digamos, a sacar madera, a sacar mangle, a sacar icotea, porque en esta época lo que se saca es la icotea, la iguana, que por eso es que se prenden los geneales y todos los bejucos y todas las zonas allá para poder sacar estas especies en esta época del año. Entonces, mejorando las condiciones de esta zona, en esta zona en el departamento, lo que hacemos es garantizando que nuestros pescadores no tengan que ir a generar inconvenientes en otras partes. Pero se dice también que de Barranquilla van a la isla de Salamanca a quemar, a hacer quemas para traer carbón para Barranquilla y para otras partes. Exacto. Ese fue el diagnóstico que se logró evidenciar en algún momento cuando se hizo un estudio hace como unos 5 o 6 años, y se logró evidenciar eso, que muchos pescadores nuestros del Atlántico iban allá a pescar. Entonces, por eso estamos garantizando y generando muchos más proyectos, digámoslo así, mejorando las condiciones acá en el departamento para que nuestros pescadores no se vayan para hacer esas actividades en otras partes, sino que por lo menos acá en la Sina Mallorquín los pescadores de las flores y los pescadores de la playa pues tienen no solamente pesca, hacen ecoturismo. Entonces, fomentar como esos proyectos para que no tengan que ir a hacer otras cosas que son ilegales en otras partes. Muy bien, muchas gracias, Ayari. Volveremos a hablar. Muchísimas gracias.